Vamos a rizar un poco el rizo en una segunda parte. Vuelvo a la cláusula de salvaguarda de lo que hablábamos antes. Decía Ortega y Gasset que hay un contrato entre el docente y el discente. Esta diferencia de 20 centímetros que hay en la tarima, la diferencia está en que yo les cuento cosas y ustedes tienen que mantenerlas durante 5 minutos. Luego, si no les gusta, me la tiran, pero aguanten esos 5 minutos. La idea es que por algo las estoy diciendo y tiene que ser así. Y me refiero muy especialmente a lo que vamos a estar hablando ahora sobre Al-Ándalus. Bien, como último barrido que me pedían antes, es que intento ponerme un poco más acá. ¿Ahora mejor? ¿O se oye peor este micrófono? Bien, así estoy más centrado en todos los sentidos. Bien. Una última alusión a lo de antes, que decía que lo pasé rápido, pues precisamente porque no quiero estar siempre hablando de lo mismo. Me parece hasta, no ya poco pedagógico, sino hasta aburrido estar siempre hablando del fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico es una revolución. Y como toda revolución, nace en lo anterior, pero no necesariamente en la forma en la que nosotros lo pensamos. Es que el cristianismo es más que cristianismo, el del Salvador o el de Suiza. Porque es que aquí parece que estamos todos en la misma baza. Hay 1000 cosas que son explicables por su contexto o por otras razones. El libro de Juan José Tamayo sobre el Islam, que ha publicado ahora en Trota, tiene un capítulo final que yo les recomiendo sobre concomitancia entre las teologías de la liberación. El islamismo popular, algunas veces terrorista, no hablo del terrorismo puro y duro, sino un terrorismo, el terrorismo es siempre terrorismo, no hay posibilidad de cuantificar o cualificar, pero hay veces en que se organiza de un modo de intentos de golpe de Estado, de echar a la gente a la calle. Hay un proto-vandalismo, esa es la palabra que buscaba, que es teología de la liberación pura y dura. El padre de los hermanos musulmanes del Cairo durante mucho tiempo, que era Hassan Hanafi, su tesis doctoral es sobre Ernesto Cardenal y la teología de la liberación. Hay unas concomitancias ahí alucinantes, ¿no? Les recomiendo el capítulo ese final del libro sobre el Islam de Juan José Tamayo porque es muy elocuente en ese sentido. Bien, vamos a hablar sobre Al-Ándalus. El libro que publiqué, que hablaba Juan José Tamayo en la presentación sobre Historia General de Al-Ándalus, ha sido tan criticado que por eso va a salir ahora la tercera edición. Entonces, ¿por qué ha sido criticado? Pues por una cosa que yo mismo lo critiqué el primer día y que curiosamente ha sido la base de su venta. Fíjese que es un libro que está fatal distribuido, porque esta gente distribuye fatal, la editorial Almuzara de Córdoba. Yo he dado cursos sobre el Ándalus, en septiembre doy otro sobre el Ándalus, he dado cursos completos en aulas de la experiencia de muchas ciudades de España, en que la gente va después y hay 100, 200 personas que dicen, oye, ¿dónde está el libro? Y nunca está el libro. La gente en España no compra libros. Los libros se venden. Si tú llegas a un sitio y está el libro, lo compras. Pero eso de ir a pedirlo tiene que ser muy... Ya es una elaboración muy compleja, ¿no? Yo, en los primeros tiempos, me acuerdo que un amigo mío me decía, oye, me he comprado tu libro. Todavía no me lo he leído, pero lo he comprado. Y le dije, mira, lo importante ya lo has hecho. El resto ya es otra cosa. Bien, pues, el libro de Historia General de Al-Ándalus no es una historia general. Por lo tanto, ya desde el primer momento, la primera en la frente. Yo lo llamé Al-Ándalus Europeo, ensayo de historiología. Y entonces Pimentel me dijo con muy buen criterio, mira, eso es un polvorón. O lo vendes con una botella de agua al lado o nadie se lo va a tragar. Vamos a llamarlo Historia General de Al-Ándalus. Entonces, claro, al llamarse Historia General de Al-Ándalus, saltan los historiadores, porque ya han tocado su palabra. Eso no es una historia general porque no establece una cronología. Entonces, claro, la crítica al libro la hice yo desde el primer momento, porque no es una historia general, es un ensayo. Yo acompaño al lector por la historia del Ándalus. Claro, lo que decía antes sobre Mahoma, no aparece fulanito, no aparece menganito, es que no es una historia general. Yo hago una lectura historiológica. Hoy vamos a hablar sobre historiología, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí les tengo que decir es que yo no sirvo a ninguna ideología concreta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de las cosas que más me divierten, entre comillas, es cuando yo leo las críticas que se me hacen sobre el libro y es este neomorisco, este buenista, este no sé cuánto. ¿Verdad? Yo parto de una cosa, vamos a intentar ser un poco contraculturales, ¿vale? Yo parto de un sentido patriótico de España que entiende la historia como algo acumulativo y a beneficio de inventario. Por lo tanto, a mí me enriquece más como español haber sido también Al-Ándalus. Punto.
Esa es una interpretación. Claro, porque tú, vamos a ver, yo españolista no sé lo que significa. Ahora, patria tengo una. Y tampoco voy por ahí con banderas. Entonces, no quiero hacer el discursito de lo que decía antes, la ideología de la selección nacional, porque no me interesa en absoluto. Pero partimos de que no tengo una ideología anti lo que sea. Por lo tanto, todo lo que se ha producido en mi tierra, yo hago una lectura a beneficio de inventario, como se hacen en las herencias. Entonces vamos a ver lo que se ha producido aquí. Porque lo que no es de recibo es que digan, no quiero a los moros en mi pasado porque no me gustan los moros del presente. Eso me parece absurdo, porque si uno va a Grecia, dice, pues menuda mierda eran los griegos, está todo roto. ¿De acuerdo? Luego vamos a intentar hacer una historia real de la cosa. Bien. Esto sabemos lo que es y podemos pasar al siguiente. Paradigma al-Ándalus. Vamos a hablar de estas 4 cosas que a mí me interesan mucho hoy. Como tengo entendido que les van a pasar, este PowerPoint lo dejo ya en el ordenador así que ya se lo pasarán después con todo lo que necesite. Yo voy a hacer, antes no lo dije y tenía que haberlo avisado con lo de Mahoma y el fundamentalismo actual. A mí me gusta ser orteguiano en este sentido. Una charla es, o sea, si hay un libro que explica mejor lo que yo les estoy diciendo ahora mismo, pues les doy el libro y me voy. O sea, esos profesores que dicen abajo están los apuntes, bueno, pues entonces me voy. Yo voy a intentar hacerles más fácil lo que sería la lectura de una serie de libros determinados. Uno solo en concreto es complejo, ¿no? Ni siquiera los míos. No, quiero decir, ni siquiera ninguno de los genéricos supuestamente así, ¿no? El libro mío, por ejemplo, yo lo quiero mucho, pero es un tocho. Entonces, yo se lo resumo aquí y ya está. ¿Qué es la historiología? ¿Qué es la historia oficial? Porque claro, molesta mucho decir, pero sí que me han contado una cosa. Y bueno, a mí también me la han contado. O sea, todos participamos de lo mismo. Cuando les decía yo antes, hace 52 años aquí se habló de las dinastías hidráulicas, se estaba hablando de la dictadura como origen del Estado. Y se habló de que Wittfogel, hablando sobre Mesopotamia y Egipto, dijo que un Estado nace en dictadura, pero tiene que evolucionar hacia algo, porque eso es prácticamente arqueología del Estado. Y se estaba diciendo en el año 52 en España. O sea, las aulas tienen que ser ventiladas sistemáticamente. Eso de establecer sistemas dogmáticos en las aulas no tiene sentido. Sentido histórico de Al-Ándalus. Bien, rumbo al Renacimiento. Yo parto de que Al-Ándalus es un pre-renacimiento europeo, pero no me lo saco de la manga. Lo hablo partiendo del libro ese que les decía de Jerry Broughton antes sobre el bazar del Renacimiento. Lo hablo basándome en un tocho así de gordo que ha editado Crítica ahora sobre, ¿cómo se llama este? Christopher... Bueno, luego les daré el título porque lo tengo en los apuntes. Está en la Universidad de Oxford, un tocho sobre el Imperio Romano y dice, lo raro del Imperio Romano es que se filtró en un imperio posterior que es el islámico. Bueno, pues es la primera vez que leo eso, porque aquí parece que todo es, estos vinieron y los otros los arrasaron. Oye, no, que lo que llamamos los baños morunos en mi ciudad son las termas romanas. Lo que pasa es que le cambiamos el nombre y parece que todo es distinto. Estamos en un permanente revisionismo. Y no se puede hacer. La historia tiene que tener una serie de universales. Y por último, la proyección del Ándalus. Bien. Historiología. Este señor, lo decía de la técnica del vaciado, es la técnica escultórica del vaciado. Vamos a echar algo dentro y yo simplemente pongo el molde. Y la idea la rellenan ustedes. Este señor que está al lado de Einstein es Gödel. El teorema de Gödel dice que las ciencias son indemostrables desde dentro y que hace falta otras ciencias que la expliquen. Decía el doctor Letamendi que un médico que sabe de medicina no sabe, que solo sabe de medicina, no sabe ni de medicina. Nosotros tenemos que acudir a ciencias auxiliares. No significa que las otras ciencias sean auxiliares y la mía principal. Significa que mi especialidad necesita el auxilio de otras. ¿Cómo voy a saber yo sobre Al-Ándalus si mi especialidad es los platos de Al-Hakam II? Porque así funciona esto. Yo solamente sé sobre cerámica de Al-Hakam II. No sé nada del resto del Al-Hakam II, ni sé nada de cerámica de otras épocas. Pero ahora, la cerámica del Al-Hakam II la clavo. Bien, pero eso no tiene sentido, porque no sé de dónde vengo ni a dónde va. Hay que hacer estudios comparativos. Antes, Ramón Teja, el conferenciante que van a tener ustedes la suerte de oír mañana, y al cual yo he leído mucho y le debo mucho en la incluso biografía de Mahoma, porque las biografías de Mahoma se entienden cuando se leen las biografías de los monjes orientales previos, no cuando se leen las biografías posteriores. Bien, pues hablábamos con Ramón Teja que o hay historiadores o hay filólogos, pero nunca existe la mezcla de los dos. Bien, pues aquí el historiador necesita la filología y el filólogo no puede simplemente traducir, deberá aplicar algo. Necesidad de otra ciencia, por tanto, debe quedar claro. ¿Qué es la historiología? Bien, nosotros creo que podemos hablar de esto abiertamente aquí. Esto lo he intentado yo en la
CUNY, la Universidad Central de Nueva York, y 2 o 3 personas se han levantado y se han ido cuando hablé de que hay que desestimar el creacionismo. Porque el creacionismo, esa idea de que todo parte de la nada, frente al evolucionismo, pues yo creía que era una cosa asumida en la ciencia. Sin embargo, no lo es así, y hay un montón de matizaciones. Por supuesto que Darwin debe ser matizado. Por supuesto que vamos a volver a meter el dedo en la llaga. La Iglesia no podía decir que sí abiertamente al libro de Darwin, nunca. Porque dice al final, por tanto, Dios no existe. ¿Cómo va a decir eso, por Dios? Ese por tanto, ¿a qué viene? O sea, tú puedes decir, así que llamen ustedes... Dios tiene que ser un señor mayor con barba. No, si ya tienes una imagen preconcebida de Dios, pero si Dios es lo que me intimida por las noches o lo que me hace reír por las mañanas, ya podemos tenerlo como la X a lo largo de la historia. Tanta gente durante tanto tiempo no puede ser tan imbécil, ¿de acuerdo? Tanta reflexión teológica de tantos pueblos hacia algo va, y ese algo es la interpretación del mundo. Bien, nosotros en la historia de Al-Ándalus nos movemos en 2 tiempos. 1, creacionismo, todo parte de la nada. En el 711, fíjate lo bien que estábamos aquí con nuestros rosarios, no existía rosario todavía, es una exageración, y de pronto vienen los musulmanes y todos moros. Y menos mal que en el 1492 todos cristianos otra vez. Y luego lo siguiente, que era lo que criticaba yo antes, la frenología. Nosotros ya no aplicamos la frenología a la ciencia, pero la aplicamos al globo terráqueo. Hay zonas del mundo que son más proclives a la razón y hay otras zonas del mundo que son proclives al diálogo religioso. Los señores que vienen en pateras no es que quieran comer 3 veces, es que quieren rezar 5. ¿Estamos locos todos o qué? O sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre. No hay geografías más racionales que otras, no hay religiones más racionales que otras, hay personas, siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que yo propongo para Al-Ándalus es lo que proponía Darwin en su libro, un cambio de paradigma. No se trata de que yo vaya a tener razón, se trata de que miremos la cosa desde otros puntos de vista, porque los nuevos descubrimientos, eso ya es un dicho muy común, no van a ser ya de nuevas tierras, sino de tierras viejas con ojos nuevos. Eso va a ser así ya. Bien, ¿qué es la historiología? Dice Ortega y Gasset, es determinar la estructura, las leyes y las condiciones de la realidad histórica. A eso es a lo que yo me dedico. La historiología no es la historiografía, pero la necesita. La historiografía no es criticar la historiografía, sino interpretarla. En el intermedio hablábamos de un gran medievalista español, Miguel Ángel Ladero Quesada, especialista, porque fue archivero mucho tiempo, en el archivo de Simancas, y hablando con él sobre Al-Ándalus hace muy poco, sobre los moriscos en Granada, decía, es que no, es que hay un silencio de 150 años en la documentación de Simancas sobre este tema, así que eso es absurdo. Y digo, vamos a ver, levanta la nariz del legajo. Si hay un silencio de 150 años, los silencios en la historia son mucho más elocuentes que el exceso de documentación. ¿Por qué no se habló sobre estas cosas? ¿De acuerdo? Luego, la historiología es el por qué esto y por qué no lo otro. ¿Cómo es posible esto y cómo es posible lo otro? Si me hablan del Islam como tal en un momento determinado, eso es Islam, pero si no me hablan del Islam, a lo mejor es otra cosa. Lo que decía de las monedas, si en las monedas no aparece el nombre de Mahoma, bueno, ya aparecerá después, pero significa que en el primer momento la gente no es mahometana, la gente sirve a una idea y esa idea después cobrará forma. Bien, la historia oficial, ¿de acuerdo? La historia oficial parte de unas premisas determinadas. 711-1492, es decir, invasión al principio, expulsión al final. España tiene una esencia goda. Y 3 reísmos que acompañan a la historia universal, muy especialmente a la europea. Hay un libro que es el de Edward Gibbon, La decadencia del Imperio Romano, que plantea que la historia parece un proceso biológico en el cual todo es decadentismo. Es como eso que dicen de broma sobre los británicos, que dicen que la salud es una zona intermedia entre 2 enfermedades que no augura nada bueno, ¿no? Bien, pues, la historia parece que es eso. Parece que la historia es simplemente, ya se han caído los romanos, ya se han caído, ya la decadencia. Es angustioso leer los libros de historia. Todos son batallas y todo, joder, con lo que me estaba gustando la historia de Roma y ahora de pronto entran los musulmanes, ¿no? O sea, todo es una historia por sustitución. No es una historia por filtración. Cuando a lo largo de, si vamos a hacer una historia biológica, a lo largo de una vida, no hay cosas tan radicales.
No es así. O sea que yo soy el que era con 20 años, en absoluto, ni siquiera biológicamente. Por lo visto cambiamos todas las células cada 6 años, ¿no? Menos un par de neuronas, creo. O sea, no. Pero bueno, aún así, vamos cambiando y vamos manteniendo algo que vamos siendo, pero la configuración es completamente distinta. Sin embargo, nosotros funcionamos por reísmo. ¿Qué es el reísmo? Reconquista, reinstauración de Carlomagno, renacimiento. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con caerle bien a nuestros padres. Estamos obsesionados con el aval histórico. Estamos hipotecados permanentemente con que, oye, esto no es una conquista, es que aquí ya hubo una cosa. No, esto yo no me estoy inventando nada, es que aquí hubo imperio romano. ¿Qué imperio romano hubo en Francia, Alemania? Hace un par de veranos estuve en Viena y estaban reconstruyendo el ayuntamiento de Viena. Y es un edificio, como todos los que hizo Francisco José en su época, completamente clásico. Parece que estás en una ágora romana, ágora griega, con sus columnas, las escalinatas, y entonces, como estaban de obra, habían puesto la típica lona con "y así será". Y el "así será" habían hecho la gracia de poner romanos subiendo y bajando con sus togas, por ahí dando vueltas. Digo, cuando los romanos subían y bajaban con sus togas por los imperios, por los templos de este calibre, en Viena la gente no se bajaba del caballo hasta que se hacía vieja. O sea, era una cosa ni para comer. Es decir, estamos hablando de procesos históricos, no hagamos descontextualizaciones. Es cierto que en Alemania se estudia la historia antigua. Por ejemplo, yo puedo estudiar en Alemania lo que se ha producido en Anatolia mejor que el resto del mundo. Pero, amigo, la historia se produjo por esas carreteras de tantas curvas que hay en Anatolia, en la que a poco que te descuide te secuestran. Ahí estaba el núcleo. Lo que pasa es que lo estudio en otro sitio. Luego, no descontextualicemos, no hagamos la historia a beneficio de mi vecindario, porque la historia nunca es de vecindario. Los renacimientos son siempre nacimientos a los que les pinto de otra manera. Las instauraciones son siempre así y las conquistas son siempre conquistas. La historia oficial. 3 ejemplos de la historia oficial. En el 711, por una ofensa de don Rodrigo, un señor llamado Julián traicionó. Yo no sé cómo se traiciona un país. No sé si se entregan unas llaves, unos planos, pero nosotros en la historia partimos de que aquí hay, no sé, alguien descubrió un túnel secreto o codificaron las barcas de una manera y nadie se enteró de que venían. En el 756 aparece el último Omeya, Abderramán I. Habrán leído la historia 1000 veces. No sé cómo eran entonces las guardas costeras, los guardas costeros, pero imagino que había alguien con un caballo y una antorcha en la playa de Almuñécar y de pronto llega un tío en una barca. Oiga, ¿usted quién es? No, yo soy Abderramán I, el último de los omeyas de Damasco. Perdone, es que lo hemos confundido. Lo llevo ahora mismo a Córdoba y lo hacemos emir. Esa es la historia. Pero, y nadie se ha preguntado de qué absurdo es esta historia. ¿Cómo es posible que un tío venga por las playas de sitio y diga, no, es que era el primer omeya? ¿No será más lógico que su bisnieto escribiera la historia y vistiera al abuelo de limpio? Porque enfrente, en Marruecos, Idris está haciendo lo mismo en el 798. Llega un tío y dice, soy el último de los omeyas, y resulta que traía sangre del profeta, y entonces por eso el rey de Marruecos tiene sangre del profeta. Pero es que hay una serie de ofensas a la inteligencia pública que son alucinantes. Bien. Y el último es los 10.000 sirios. Cuando uno lee una historia del Al-Ándalus, dice, en el 756 el último omeya llegó a ser emir de Al-Ándalus porque lo apoyaron 10.000 sirios. 10.000 sirios que habían venido con Balch, esto está en las crónicas árabes tal cual y en los libros de historia. Balch habían venido y, siendo sitiados en la actual ciudad de Fez y no viendo salida por ninguna parte, pero siendo un buen ejército de 10.000, hicieron una retirada táctica. Y ese viaje les llevó a la península ibérica. ¿De acuerdo? Bien. Esos 3 elementos en los que se basa la conquista de Al-Ándalus son 3 paradigmas mediterráneos. ¿Que son verdad o mentira? Lo que les decía antes. Vamos a volver a tocar la tecla de la comparación. Para mí, hoy día, es más real la existencia de Alonso Quijano que de Miguel de Cervantes. Porque Alonso Quijano lo entiendo en unos parámetros establecidos que no va a haber documentación nueva que me lo malinterprete. Sin embargo, mañana puede aparecer, anda que no ha aparecido veces, ¿no? Bueno, hay una tesis en Libia sobre eso, que Shakespeare era a Sheikh Spear, el jeque Spear. O sea, hay una serie, o que Cervantes en realidad era Shakespeare que había venido y había escrito. A mí me pueden trastocar la historia que yo concibo como realidad, me la pueden trastocar, pero la que no concibo como realidad, sino como paradigma, arquetipo, etcétera, no me la van a trastocar. Bien, pues esos 3 elementos
no son mentiras, son simplemente arquetipos. El 711, la invasión por traición, es Homero, en estado puro, es la Ilíada. ¿Cómo se organiza la conquista de Troya? Oye, es que hay un tipo que le quitan su mujer y el otro, sí, pues ahora voy para allá y hay una traición. Es el arquetipo de la toma de Troya, que va a venir después, en la segunda parte, que es más interesante todavía. La Eneida de Virgilio. ¿Qué hace Eneas en Troya? Es el último de los supervivientes de la guerra de Troya y consigue venir a Occidente. El paradigma de Muley Idris en Marruecos, el paradigma de Abderramán I en Al-Ándalus es: yo soy el último de los cuales. Acompaña además a una historia preciosa que los tres tienen la misma, ¿no? Y crucé el mar y las flechas de los enemigos acabaron con mis últimos hermanos. Es decir, juega exactamente a la misma tipología literaria, pero claro, no lo concebimos como paradigma literario, sino que tiene que ser realidad histórica. El tercer paradigma es ya impresionante, la Anábasis de Jenofonte. 10.000 griegos van a Persia y viéndose rodeadas por todas partes, menos por una, intentan hacer, oye, que no se note que nos estamos retirando, todos mirando para adelante, pero vamos todos para atrás. Es decir, esa retirada táctica, esa anábasis, es la explicación. 10.000 haciendo exactamente lo mismo en ese precioso espejo que es en Occidente y no en Oriente, es exactamente la proyección de un paradigma. ¿Y por qué? Pues porque no puede ser de otra manera, porque toda la aculturación mediterránea es helénica. Porque toda la historia del Mediterráneo de esa época está trabajando con 10.000 mitos siempre helénicos. Contradicciones de la historia. Voy a intentar ir uno por uno. Son demasiado esquemáticos, es decir, aquí ya caben 1000 matizaciones. Hago la relación y luego voy uno por uno. Sibawayhi, canon coránico; Juan Damasceno, Eulogio de Córdoba, los bereberes; Akbar Masmúa, crónicas asturianas; crónica mozárabe. A ver, repitan. Vamos a ir uno por uno, Bien. Sibawayhi es el primer gramático de un cierto prestigio de la lengua árabe, ¿de acuerdo? En la historia de la lengua árabe ha sido recogido por discípulos que recogieron lo que hicieron sus maestros, es decir, no hay una línea de continuidad directa, pero sí sabemos que Sibawayhi es persa y que no tiene un árabe fluido, sino un árabe muy rudo. Por lo tanto, la primera gramática del árabe no la hizo un árabe que quiso enseñar a los demás su propia lengua, sino un persa que quiso arabizarse. Hay un manuscrito en el Escorial de Isidoro de Sevilla que en los márgenes está escrito en árabe, pero dicen los expertos que no es un árabe de de conquistadores que quieren leer a Isidoro de Sevilla, no tiene mucho sentido. Es decir, la gente cuando se alista para ir a una invasión no suele tener una inquietud intelectual muy grande, ¿no? Imagínense al bereber que cruza y dice, bueno, pues por fin hemos llegado a la biblioteca de Isidoro de Sevilla, para esto he hecho yo la invasión, entonces me pongo a estudiar el texto de Isidoro de Sevilla. No, tiene más sentido contrario, es un árabe rudo, de un aprendizaje, se está arabizando. Los saberes que quiera contener a Isidoro de Sevilla se está arabizando, la lengua se está incorporando, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que dentro de 300 años España es completamente musulmana, ¿de acuerdo? Y ahora dice la gente, hay un precedente del Islam en España, y es que la gente no quería beber alcohol cuando iba a coger el coche, y eso de no beber alcohol es musulmán. O sea, lo que nosotros, Ortega, estoy siendo demasiado orteguiano hoy, decía aproximadamente, esta pantalla y yo, vamos a ser lógico y científico, una aseveración, esta pantalla y yo nos parecemos mucho porque ninguno de los dos es una nevera. Eso es un absurdo científico, ¿de acuerdo? No podemos dividir el mundo en altos y rubios, sino altos, bajos, rubios o morenos. O aplicamos los criterios historiológicos, es decir, la historia tiene una lógica a todo, o no lo aplicamos a nada y seguimos con los cuentos de la lechera. Sibawayhi es un persa paradigmático. El imperio persa se está arabizando. No lo hará, El imperio persa aguantará su idioma, pero en esa franja en torno a la fundación de Bagdad, Kufa, Basora y hacia el sur, sí se arabizará. Esta es una página de un ejemplar del libro de Sibawayhi, muy posterior. Contradicciones. El canon coránico. Bien, ya se lo decía antes, no hay ningún canon coránico anterior, dicen, a ese que está en el Top Capri, o dicen otros que hay unos papeles en Sanaa. Hace 2 años
hubo una exposición en Londres, Sacred se llamaba, Sagrado, en la cual era un poco como la gran carrera del siglo, ¿no? Esas películas que hay que todo el mundo hace una carrera para llegar a un sitio, era a ver quién demuestra la mayor antigüedad de su religión. Entonces había una especie de apuesta, sabiendo cada uno en las cronologías en las que nos movemos, primero judaísmo, luego cristianismo, luego islam, pero a ver quién se acerca más a su fundador. Fue un completo fracaso, evidentemente, porque no hay nada tan previo. Ese Corán está escrito en escritura cúfica. La escritura de Kufa es 100 años posterior a la muerte de Mahoma. Por lo tanto, insisto en lo de antes, y completamente de acuerdo con la profesora Carmen Ruiz Bravo, existe un árabe culto, claro que existe, pero ¿se puede poner por escrito? No hasta mucho después. ¿En qué redunda esto? En el concepto de conquista islámica. ¿De acuerdo? Si Sibawayhi muere en el 795, ¿qué esperanza de vida le damos a Sibawayhi? 50 años, 60, vamos a darle 80 años. 795 habría nacido en el 715. En el 715, fijaos qué gramático era cuando ya la gente hablaba árabe en Al-Ándalus desde hacía 4 años. ¿Me entienden lo que quiero decir? A los efectos de una exportación de lengua sí necesito una cierta codificación por escrito, porque el efecto dominó no tiene tanto sentido de ir. Hay unos historiadores muy... O sea, nuestro problema es que nos tenemos que fijar en unas fechas, pero rompamos ahora mismo las fechas y busquemos la lógica. Yo no puedo decir esto tiene que ser así porque en el 711 hay una conquista árabe de España, porque no, porque si resulta que no hablaban árabe, pues no hablaban árabe y no pasa absolutamente nada. Aquí pudo ocurrir lo que quisiera ocurrir, pero decir que era en árabe a tantos kilómetros de donde se estaba codificando la lengua culta de su tiempo, pues es complejo. Mucho después, desde luego, sí se creó. Más cosas. San Juan Damasceno, fíjense la fuente de conocimiento, el libro de San Juan Damasceno, que dice: luego está la herejía de los ismaelitas, que aún prevalece y mantiene a la gente en un error. Me interesa mucho que miren ahora arriba las fechas en que se desarrolla la vida de San Juan Damasceno. 675 y muere en el 750. 6 años después se supone que acaba el califato de Damasco, ¿de acuerdo? Luego, Juan Damasceno está viviendo en el nodo de la arabización de su tiempo. Está viviendo en los años en los que el califa Abd el-Malik está arabizando aquello que decía de las monedas y el arte, pero esas cosas no son de hoy para mañana. Es evidente que se puede culturizar de nuevo un pueblo en una lengua, y eso es lo que se produjo en Oriente Medio, pero no se pudo hacer tan pronto. Juan Damasceno está muy entroncado con el poder de su tiempo, ha estudiado con el futuro califa, está escribiendo sobre lo que ocurre en su tiempo, es el intelectual al cual podemos acudir porque, mediatizado o no por la defensa de su ideología, pero describe lo que ocurre y dice: está la herejía de los ismaelitas, que aún prevalece y mantiene a la gente en un error, sin duda anuncio del anticristo. Solían ser idólatras que veneraban a la estrella de la mañana y a Afrodita, que en su lengua se le llama Kabar, significando grande. En árabe, Allahu Akbar es Dios es grande, pero en una lengua, o sea, en una arabización de algarabía, de ¿qué está diciendo este?, parecería Allahu Kabar, Dios es Afrodita, una cosa, es decir, se oyen campanas y no se sabe dónde, como todo comienzo. Decía Renan que las religiones en su comienzo son siempre crisálidas misteriosas. Bien, pues eso es. No sabemos qué color tendrá después la mariposa, pero todas empiezan de un capullo. Y perdón por la... Bien, no, pero de un capullo me refiero al globo, no de un fundador, evidentemente. Bien, solían ser idólatras... No, insisto, debo matizar muy bien, me ha salido un juego de palabras no buscado, O sea, tengo el mayor respeto a los fundadores de las religiones porque son la esencia de todo esto. Solían ser idólatras que veneraban tal. Un falso profeta llamado Muhammad ha oído hablar de Muhammad y lo llama falso profeta, ¿de acuerdo? Dice que solo hay un Dios, que no ha engendrado ni ha sido engendrado, el lema del Lam Yalid Lam Yulad de la moneda. A nosotros nos llaman asociadores porque dicen que nos asociamos a Dios al plantear que Jesús es su hijo. Es en nosotros, no es a nosotros los cristianos, es este grupito que hay aquí, al otro grupito que hay aquí. San Juan Damasceno en otro sitio dice: valiente rollo que hay en Damasco, que tú estás celebrando en el templo y de pronto entran los iconoclastas, te tiran las imágenes y pintan todo de blanco. No dice los musulmanes, dice los iconoclastas, dice los agarenos, dice los ismaelitas. Bueno, es que eso después serán los musulmanes, de acuerdo, pero entonces no se llaman así. Y si no se llaman así, entonces estamos hablando de algo que está en periodo de florecimiento. Este Muhammad escribió muchos libros ridículos, no habla del Corán, dice muchos.
a cada uno de los cuales puso un título. Está, por ejemplo, el libro sobre las mujeres, hay una azora de las mujeres. Está también el libro del camello de Dios, el libro de la mesa, el libro de la vaca, hay un libro de la vaca, hay un libro de la mesa, pero no hay ninguna azora sobre el camello de Dios. Había escritos dando vueltas. Las codificaciones no son de golpe. Señores, quiero que haya una lengua nueva en este país, así que vamos a traducir la Biblia. Bueno, pero primero habrá que hacer unos experimentos previos, un trocito por aquí, otro por allá. Esa recopilación de textos, esa codificación del Corán es mucho más interesante como acumulación que simplemente como decir, esto estaba ya y luego a la imprenta directo. No habrían dejado fuera ningún capítulo si no hubiera habido un cierto revisionismo. Por lo tanto, hubo escritos apócrifos también, como no podía ser menos. Bien, San Juan Damasceno, en esa época, 750, ¿por qué nos sirve a nosotros la historia del Andalus? Porque si este hombre, en la cuna del Islam institucional, está diciendo todo esto, aquí, ¿qué estamos rezando y en qué estamos hablando? Si no pudieron venir en árabe, si no venían con una religión diferente como tal, ¿en qué se diferenciaban de lo que había aquí? Bien, continuará después de... No, a mí me interesa mucho ese silencio de decir, bueno, aquí algo pasó. Yo no voy a decir exactamente, es que tengo el mapa del tesoro, pero lo que me interesa es lo que hay alrededor. Fíjense lo que ocurre casi 100 años después. Eulogio de Córdoba, en su Apologeticum Martyrium, él escribe una historia de las herejías, es de los primeros que están fomentando el martirologio en Córdoba. Dice, cuando últimamente me hallaba en la ciudad de Pamplona y moraba en el monasterio de Leire, hojeé todos los libros que estaban allí reunidos, leyéndolos para mí desconocidos. De repente descubrí en una parte cualquiera de un opúsculo anónimo la historieta de un hechicero nefando. Bien, un señor culto de la Córdoba de su tiempo está descubriendo biografías de Mahoma en bibliotecas lejanas. En otra de las cartas, que además están todas editadas por Akal, y reeditadas y retraducidas y bien revisadas, en otra de las cartas este hombre está diciendo que ya no encuentra a alguien que le sirva de secretario de cartas latinas porque la gente no está hablando ya buen latín en Córdoba, que a todos les habla por el árabe. Este señor no establece una unión simbiótica e indivisible de la arabización y la islamización, porque así es como debió producirse mareas de ideas. Porque ¿por qué Isidoro de Sevilla se llama Isidoro? Porque en griego significa regalo de Isis. ¿Significa que él creía en Isis? No, porque había oleadas de orientalización. Hay columbarios sirios cerca de Teruel del siglo III, IV. Es decir, la orientalización es permanente de la península ibérica. El Islam, la arabización serán corrientes más de esta orientalización. Lo que ocurre es que llegará un momento en que toda Europa establezca una ideología diferente, mientras España sigue un poco en la tónica mediterránea. Bien, seguimos un poco con las contradicciones. Este señor es Apuleyo de Madauros, en torno al siglo II. Este señor es Masinisa, que agrupó la Tingitania en el 222. Esto es un mosaico de cerca del actual Volubilis que presenta a un terrateniente vándalo de los años 500. ¿Cómo era la gente del otro lado del estrecho en la época que nos ocupa? Porque ese señor, con su pajarito, con su caballo, con su pinta, no es un hombre azul del desierto. Luego esa idea de, vale, no eran árabes, eran tuaregs, eran no sé cuántos. Bueno, depende, estamos permanentemente revisionando. Pero es que este señor, San Agustín, en el 430, cuenta en sus libros que hablaba de lo uno y lo trino y decía Ahad Shelosh, 1-3. ¿Por qué? Porque sabe que la lengua del pueblo es el púnico evolucionado, que es un idioma que ha venido del Líbano, es el que utilizan los cartagineses, cercano al hebreo, podríamos decir primo segundo del árabe. Todo está viniendo hacia Occidente porque el Mediterráneo es sobre todo una gran fuerza centrífuga, ¿de acuerdo? Las contradicciones, decía, del Akhbar Majmua. Akhbar Majmua es la primera crónica árabe que se entiende como realmente válida, pero es válida para su tiempo. Dolores Oliver sitúa la redacción de Akhbar Majmua en torno al 852-886, es decir, casi 150 años después de la posible conquista. ¿Qué hay entre la conquista y la primera vez que se pone por escrito?
Porque lo que nosotros hemos oído sobre esos paradigmas de la Ilíada, esas cosas, pues ha debido escribirse algo en 150 años, ¿no? Las crónicas asturianas no vamos a darle mucho hincapié aquí porque bastante problema he tenido con círculos pelayistas, pero yo hablo de que las crónicas asturianas son válidas para lo que son válidas, para el estudio del reino de Asturias. Pero ¿cómo te va a explicar las crónicas asturianas exactamente lo que está ocurriendo en un mundo que ha sido completamente separado del tuyo? Estas tres crónicas, escritas en torno al 880, como muy pronto, calcan la historia del Akhbar Majmua. Por lo tanto, hay una transmisión de conocimiento, pero con la misma distancia de los hechos. Han llegado después, e insisto en lo que les decía antes sobre la polémica entre el obispo de Oviedo y el de Toledo. La crónica mozárabe, mal llamada mozárabe. ¿Por qué? Porque la crónica mozárabe se supone una crónica latina de los llamados mozárabes, pero los llamados mozárabes lo único que no querían era ser árabes. Es decir, musta'arab, que es la palabra árabe que da mozárabe, significa arabizado, y precisamente les llamamos mozárabes al grupo de cordobeses y bueno, y después del resto de la península que no quería ser arabizado. Por lo tanto, después tendrá sentido el término mozárabe, pero en la crónica mozárabe no tiene sentido. La crónica mozárabe, que se supone que es del 754, se plantea también como una crónica de la conquista, pero las guerras que aparecen es entre bizantinos y persas, es sensible al enfrentamiento entre Oriente y Occidente, no habla de Islam, musulmán, Corán o Mahoma, se hace eco de debates hispanos sobre la Santísima Trinidad, y esto tiene relación con determinadas teorías un poco apócrifas, muchas de ellas, o quizá demasiado novelescas, sobre que aquí lo que hubo una evolución directa del arrianismo. El arrianismo plantea que Jesús no es hijo de Dios. Bueno, entre otras mil cosas. Esa idea de que solo hay una fuente cultural no tiene sentido, ¿no? Bien, pero la crónica mozárabe tiene un fragmento que es insustituible. Dice, voy a mitad de párrafo. Al final de la entrada correspondiente al 744, hace una cronología, se recoge la noticia de un exorcismo llevado a cabo por el obispo Sigila, que curó a un hombre de la herejía sabeliana. Finalmente, al referirse a 750, el autor menciona un libro escrito por el abad Pedro de Toledo destinado a la formación de ciertos cristianos de Sevilla que celebraban la Pascua en una fecha equivocada. Dice el traductor Philip Wolf, resulta interesante que un cristiano hispano, autor de la crónica mozárabe, debería haber encontrado estas tres aberraciones religiosas de menor interés para su reseña, en tanto ignora completamente cualquier referencia al Islam. Es decir, este hombre está ocupado y preocupado por determinadas cosas no acordes con un determinado canon religioso. ¿Y qué pasa? Si está escribiendo en el 754, ¿no pasó nada gordo aquí hace 40 años? Por lo tanto, lo que les digo es que, sin ánimo de ser eurista, de decir, he descubierto tal, lo que digo es que hay un vacío de interpretación que debe ser llenado por el mito, y eso es lo que se produjo. Están ustedes un poco más preocupados que en la charla anterior. Me está generando esto. Estoy demasiado lejos de la puerta como para hacer una huida de esta. Bien, deconstrucción. Es decir, cuando las cosas están montadas de una forma errónea, solo nos podemos basar en lo que trabajamos. En el libro mío yo defino al Andalus como el desarrollo de la culta Hispania de Isidoro de Sevilla, que no quiso o no pudo sumarse a la fundación de una Europa concreta por parte de Carlomagno. Hispania siguió por su senda mediterránea, en tanto era Europa la que se distanciaba. Al-Ándalus es el maquis europeo de las herejías cristianas orientales a las que se sumará para continuar al Imperio Romano de Oriente por otros medios, dar al Islam. Me he acordado ahora del título de este señor, Chris Wickham, W-I-C-K-A-M, un historiador de Oxford que plantea exactamente esto, la continuidad y el flujo de ideas a lo largo del Mediterráneo es lo que está creando que se arabice un rincón atípico de Europa llamado Al-Ándalus, también Sicilia. Sentido histórico del Andalus, el de continuidad mediterránea. Dice la gente que Al-Ándalus viene de vándalos o del Anderhaus del alemán o de no sé qué. Dice el texto del Timeo de Platón, Ectu Atlanticus Pelagus, que la traducción es en cuanto a la tierra insular Atlántida. Cuando la gente plantea que Al-Ándalus viene de Atlantis, es decir, Atlántida, siempre el revisionismo es decir, bueno, sí, es posible, pero siempre se dijo Jasirat al-Ándalus, la isla de Al-Ándalus. Bueno, pues también se dijo siempre la isla de Atlántida, la tierra insular, Atlanticus Pelagus. Es decir, ¿por qué
eurismo. ¿Por qué de pronto lo descubrí? No lo he descubierto yo, lo he leído en 1001 sitios. ¿Por qué Al-Ándalus se iba a llamar como la Atlántida? Porque aquí la situó Platón. Pero es que los conquistadores leen tanto a Platón, no a Platón directamente, hay 60 y tantas versiones del Timeo de Platón en Alejandría. Porque el neoplatonismo, las nuevas ideologías de Alejandría como capital ideológica del Mediterráneo y como, decía, gran fuerza centrífuga de ideas, está planteando una helenización permanente de la cultura. Y Al-Ándalus bebió de esa helenización porque el imperio islámico oriental, en primer término, fue completamente helénico en Damasco y cuando llega a Bagdad se funde con el imperio persa. Sentido histórico del Ándalus. Decía Andrés Martínez Lorca en el libro Maestros de Occidente, Estudios sobre el planeamiento andalusí, que les recomiendo. Llamar nuestra a la cultura del Ándalus supone una ruptura con aquella manipulada educación colectiva en la que fuimos instruidos. Es decir, yo no planteo que yo sea neoandalusí o neopelayista. Yo lo que planteo es el ridículo del neoísmo. O sea, nosotros somos, como decía Lazarillo de Tormes, imagino que a alguno le molestará, decía que él había sido engendrado a escote. Bueno, pues un poco esa es la idea de todo procedimiento histórico. Es decir, aquí todo el mundo pone un poquito y vamos y nacemos, ¿de acuerdo? Porque así es un poco la historia, pero decir, no, aquí nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Tú es que a ti te gusta la siesta, tú es que eres más moro que yo. ¿Esto qué es? Bien. Sentido histórico del Al-Ándalus. Al-Ándalus se inserta en el constante proceso de... Voy a leer 4 ideas simplemente para generar un poco de debate. Se inserta en el constante proceso de orientalización de la península ibérica, del que también forma parte de la cristianización. Al-Ándalus no dependió de ningún poder extranjero hasta las invasiones norteafricanas del siglo XI. El norte de España no formó parte de Al-Ándalus por sumarse a un cambio gradual europeo iniciado en 800 con Carlomagno. Esa elasticidad de límites territoriales andalusíes generó el concepto de frontera, esencial en la formación de la cultura hispana. Fíjense ustedes que decía antes la fecha de Bagdad y citaba colateralmente la de la conquista cristiana o castellana, en función de en qué fuente leamos, de Sevilla. Y decíamos que en 1248 Sevilla es castellana y Granada no lo será hasta 1492. Son 250 años de territorio de frontera. Esa porosidad es impresionante, es una de nuestras señas de identidad en el mundo, no ya en la idea de Europa. Y sin embargo no queremos porosidad. Nosotros queremos pata negra goda permanentemente, o la contraria, porque de la tierra de la que yo vengo queremos pata negra morisca. Bueno, no es una buena afirmación, pero bueno, queremos entronque morisco al 100%, ¿no? Yo no quiero, o sea, es como si, a mí eso me pasa con mi abuela, la pobre, tiene un álbum de fotos en la que aparece un señor que fue a Cuba y se casó, bueno, ella dice se casó para vestirlo bien, ¿no? Tuvo relaciones con una señora negra y nació un primo mulato. En fin, hay una parte de la familia de la que siempre se dice, no, y esta es la gente que se fue a Cuba. Vamos, esta es la gente que se fue a Cuba, son tan antepasados míos como los otros que hicieron negocio aquí. Pero no, yo quiero siempre heredar de mis abuelos, yo solamente al que volvió y prosperó, pero al que se fue ese. A lo largo de la historia, como estamos en permanente revisionismo, a los abuelos pobres los quitamos de en medio. ¿Pero pobres en qué sentido? En el sentido de la contemporaneidad más absoluta. Por eso el revisionismo desde hoy lo que plantea es, oye, esto es absurdo. Ese libro infumable que ha ganado el siguiente, y perdón porque es la primera calificación que hago al 100%, y si hay alguien aquí de su familia o lo que sea, pues lo siento. Pero el libro que ha ganado el premio Jovellanos en la última edición, Al-Ándalus inexistente, pero bueno, ¿cómo se puede dar consistencia a un libro con semejante título y planteamiento? O sea, tú puedes decir que no te gusta, que sí, que no, que qué horror tener sangre moruna, que qué horror lo que está pasando enfrente, pero no niegues una parte de la historia. Yo puedo decir que se debió producir de otra manera, pero ¿cómo vas a negar su existencia, no? Solo el sentido de estado de Almanzor en torno al año 1000 forzaría al norte de España a definirse por exclusión. Fíjense ustedes lo que debió significar para la gente de Santiago de Compostela que entrasen las tropas de Almanzor en el año 997, 98 creo recordar, y se llevaran las campanas de la catedral. Fíjense ustedes lo que significa para un señor que está, una señora que está en Santiago y han leído o han oído hablar del Beato de Liébana, que es donde se dice que en el año 1000 se acaba el mundo, que está, pues, Almanzor es el anticristo. Es decir, no hay una ideologización previa, hay una ideologización a posteriori. Almanzor muere en el año 1002 y no se ha acabado el mundo. Conclusión, ahora nos toca a nosotros. La conquista se ideologiza en términos de exclusión,
pero se recarga como si hubiera venido desde siempre. En enésima referencia a Ortega, decía Ortega que una reconquista de 800 años es un fracaso histórico. 800 años reconquistando, oye, pues una cosa, no puede tener sentido todos metidos en Covadonga y todos de pronto salimos. No tiene sentido. La cosa es mucho menos de viñeta. Nosotros tenemos una historia de viñeta. La cosa es mucho más evolucionista, ¿no? Sentido histórico del Andaluz. Tanto los reinos cristianos del norte como el Andaluz sufren procesos alternativos de centralización y descentralización. La historia de España es así. Nosotros tenemos sístoles y diástoles en nuestro motor, a veces todos en una piña en torno a un símbolo, a veces cada uno de su padre y de su madre. La historia en general funciona a base de ahora centralización, ahora descentralización. El eje histórico de mi libro del Andaluz es cómo se explica en todo momento eso así, ahora fragmentación, ahora unificación, desde el nacimiento del califato hasta las taifas, ¿no? La definitiva descentralización andalusí de los reinos de taifas en 1031 marca el momento de máximo esplendor cultural de nuestra Edad Media. Porque si se fijan ustedes en los libros de historia hay algo curioso. Nosotros negamos totalmente formar parte de Al-Ándalus, o que Al-Ándalus forme parte de nuestro sentido histórico, de España. Nosotros negamos toda incorporación a nuestro elemento godo. Vinieron y se fueron. No importa que estuvieran 800 años por ahí dando vueltas, nosotros subimos mantenernos al norte y ya, insisto, la historia de viñeta. Pero lo que no tiene sentido es que al hablar de las taifas, los mismos que no les gustaba toda la historia previa del Andaluz, de pronto digan, y ahora el fantasma de la descentralización. Es que siempre estamos jugando lo mismo. Los italianos, que saben jugar muy bien con su historia, en Italia, no sé si hay algún italiano aquí, que me perdone, yo tengo buenos amigos italianos, pero los italianos en su imaginario histórico ganaron la Segunda Guerra Mundial. No hay en ningún momento un vaivén, ahí no hay vaivén en ningún momento. La historia la escribe a posteriori el que gana. Y hago un matiz aquí bastante malintencionado. Si yo pongo una bomba a un invasor que viene con una furgoneta por la calle principal de mi barrio, si lo hago en 1943 en Francia, soy un partisano y acabaré desfilando por los Campos Elíseos, pero como lo haga hoy en Irak, soy un insurgente y miembro de Al-Qaeda. Luego, la historia está siempre escrita en función de determinados parámetros. Y nosotros somos lo suficientemente adultos como para decir, oye, tan bueno o malo es uno o lo otro, tan bueno, tan criticable el uno o lo otro. Yo entiendo que yo debo hacer determinadas cosas y que el otro puede hacer determinadas cosas, pero a la historia hay que darle la seriedad que se merece. No vayamos a negarle una posibilidad de vida a lo que tuvo una vida próspera. Los italianos, decía, cuando plantean su historia y hacen el prólogo al Renacimiento, hablan de Padua contra Mantua, contra Venecia, el milanesado contra Génova, hacen una historia de taifas a beneficio de inventario, porque de esa competencia surgió el Renacimiento europeo para ellos. Les recomiendo una visita entre Pisa y Florencia del pueblo de San Gimignano. San Gimignano es, cuando se van acercando, tiene un skyline que parece Nueva York, porque tiene una torre, y cuando cuentan la historia es que eran silos. Y claro, la mía tenía 20 metros y la del otro decía, pues la mía 30 y la mía 40. Así funciona la historia por competencia. Los taifas, la descentralización definitiva y voluntaria de Al-Ándalus fue al Renacimiento lo que las ciudades-estados de Italia. Lo que pasa que nosotros nuestra historia la leemos a machamartillo de decadentista y por ahí la leen a beneficio de inventario, como decíamos antes. La entrada de Alfonso VI en Toledo en 1078, antes bailó una cifra, la ciudad andalusí que le había acogido en su exilio es fundamental para la continuidad ibérica y mediterránea. Lo decía antes y no va a hacer mucho más hincapié, pero el hecho de que se filtre al Andalus hacia Europa en determinadas traducciones, costumbres, etcétera, etcétera, pues posibilita una de las fuentes culturales del Renacimiento europeo. Sentido histórico del Andalus. Decía antes, hoy por hoy tenemos una historia negativa del Andalus a beneficio del enfrentamiento geopolítico contemporáneo. Pero eso ha evolucionado. El tratamiento del andalusí por parte del resto de la península no es monolítico. Hay una evolución. Fíjense en lo que dice en 1248 una de las cantigas de Santa María, de Alfonso X, o de su círculo, porque ahora hay un cuestionamiento sobre la autoría. Dios es de aquel que puede perdonar a cristianos, judíos y moros en tanto tengan en él bien firmes sus convicciones. Decíamos antes del diálogo, a mí me parece esto bastante firme en ese sentido. Vamos a ver el epitafio de los Reyes Católicos en 1517. Este monumento fue erigido a la memoria de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, hombre y mujer iguales
ante los que se postró la secta de los maometanos y quienes erradicaron a los heréticos judíos. De una fecha a otra, ¿ha habido cambio en la historia ya producida en el año 700-800? No, lo que ha habido un cambio es en la interpretación. Eso es lo que ha pasado siempre en nuestra historia. La retroalimentación viste de limpio o de sucio a los protagonistas del pasado que queremos. Pero es evidente que no hubo una enemistad permanente con aquello, ¿no? Sentido histórico del Al-Ándalus. Al-Ándalus es un pre-renacimiento europeo. En 1250 se prohibía la lectura de Averroes en París por libre pensamiento. Fíjense la diferencia con el libro que les decía antes. En 1350 nadie lee a un autor impresionante tunecino en el resto del mundo árabe, pero en 1250 se está leyendo y se está prohibiendo el libre pensamiento del averroísmo. De hecho, Raimundo Lulio irá a París a combatirlo. Es decir, hay una lucha ideológica y la lucha ideológica es contra un libre pensamiento que se asocia con el averroísmo. En esta pintura de Rafael sobre la academia, ese círculo es este señor. En la Academia de Atenas, ¿a quién sitúa? A Averroes, uno de los sabios fundadores del clasicismo. Lo que ocurre es que nosotros ahora lo quitaríamos. Ahora diríamos, mira, un señor de Al-Qaeda en medio de la Academia de Atenas, ¿no? Averroes, como todo el saber grecolatino continuado en árabe, había llegado a Europa por traducciones andalusíes, en gran parte de la mano de judíos expulsados, porque esa es otra. Los exclusivismos, fíjense ustedes en qué época va a venir el exclusivismo, entre comillas, del sur con los almorávides, con una visión más radical de la religión, y por el norte entrando el exclusivismo religioso de Cluny, cada uno con todas sus ventajas históricas para el futuro de lo que está provocando históricamente. Insisto, no se puede entrar a juzgar, pero en esa fuerza que está rotando al Andalus, los judíos salen disparados de la península ibérica y son los que llevan en sus alforjas todo el saber andalusí. Maimónides debe dejar Córdoba porque es un médico judío. ¿Y dónde se va Maimónides a trabajar? Se convierte en médico de corte de Saladino, porque Saladino no quiere médicos musulmanes, quiere buenos médicos. Si son musulmanes, pues mejor que mejor, pero lo que quiere son buenos médicos. Luego, no hay esa identidad religiosa, cultural que nosotros proyectamos desde el presente, ¿no? Sentido histórico del Andalus. El puente andalusí entre el Mediterráneo oriental y Europa no es solo científico. En 1708, por ejemplo, se editaba en inglés El filósofo autodidacta. Estas son las ilustraciones de la portada. El original árabe de ese libro, Filósofo autodidacta, es del andalusí Ibn Tufail a Ben Tufail de 1185. Sin esa obra no se entiende el origen de libros como la Utopía de Tomás Moro, ¿quién sería este? Gulliver de Jonathan Swift, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Emilio, la educación de Rousseau, La ciudad dorada de Tommaso di Campanella. Es decir, la idea de el ser humano abandonado desde niño en una isla y que por sí mismo, la idea del buen salvaje, tiene un precedente andalusí. Siempre que hay una historia de viñetas y de etiquetas a posteriori sobre el Islam, dicen, es que el cristianismo es muy individualista, el renacimiento es individualista, antropocéntrico, y el Islam es completamente gregario, rebañista. Señores, en el Al-Ándalus del 1100 y pico se escribió la mayor apología del antropocentrismo. Un niño que se cría con una gacela en una isla y que por sí mismo llega a las mismas verdades trascendentales del mundo que el científico que acaba visitándole al final del libro. Por lo tanto, en Al-Ándalus se está generando la propia idea antropocéntrica del Renacimiento. Esto no es mucho más interesante y simplemente le doy vueltas. Al-Ándalus se proyecta como sefarad. Insisto en lo de Maimónides. Si ustedes cogen una historia de la literatura hebrea, su siglo de oro resulta que se corresponde con la época de Al-Ándalus y épocas posteriores. Pero Maimónides, la obra científica la está escribiendo en árabe. La lengua culta de Al-Ándalus es el árabe. Otra cosa es que gracias al árabe y a su métrica, el hebreo se codifica como lengua más moderna, etcétera, etcétera. Todo está en permanente estado de retroalimentación. Sefarad, las expulsiones de Sefarad, pues son los que llevan esos núcleos, digamos, del Andalus, el mudejarismo a los mismos efectos artísticos, mudejarismo en América, etcétera, etcétera, en la biblioteca de Sarajevo. No me interesa simplemente el paseo. La morisquización, la expulsión de los
o sea, la lectura de Paco Márquez Villanueva, profesor de Harvard, sobre el Quijote es una preciosidad. Lo que ocurre es que se le ocurrió apostar por ella a su buen amigo Juan Goytisolo, entonces ya la hemos encajonado, ya la hemos compartimentado en determinadas cosas. Pero Paco Márquez Villanueva dice, leyendo el capítulo 9 del Quijote, no sé si recuerdan ustedes la escena cuando está el Quijote y el bachiller espadas en alto y de pronto dice, y aquí se me acabó el manuscrito, porque hay una ficción cervantina de que el Quijote no lo ha escrito él, sino que lo ha leído de un manuscrito árabe, un secretismo asociado a lo árabe, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se me acabó el manuscrito. Y dice Paco Márquez Villanueva, pero continúa después diciendo, así que me fui a buscar más material y en un mercado me encontré un cartapacio que estaba escrito en árabe, miré por ahí a ver quién me lo podía traducir y cuando me lo empiezan a traducir, oye, vamos a ver, vamos a parar un momentito y hacer historiología. En el año 1600 tú puedes comprar manuscritos árabes en los mercados de España y que te los traduzca un tipo que está por ahí dando vueltas. Es decir, aquí no es, oye, a partir de hoy somos todos neoyorquinos y mañana todos babilónicos. O sea, aquí hay todo un entramado histórico, lo que decía de Engendrados a Escote, precioso, que continúa Paco Márquez Villanueva diciendo, cuando lee la traducción el morisco, porque es un morisco pero no dice la palabra, dice, y empieza a hablar de Dulcinea del Toboso y se empieza a reír. Y no te explica en el Quijote por qué se está riendo, pero sí te dice en qué frase se ríe. Y es cuando dice que Dulcinea del Toboso tenía más mano que nadie para salar cochinos. ¿Quién tiene que hacer ver en la España de 1600 que está salando cochinos? Alguien del cual se sospecha que no come cochino. ¿Entienden? Estamos haciendo una historia, digamos, de puertas afuera. En el Quijote hay un capítulo precioso también, que es cuando hay una huida de Argel, el cautivo de Argel que llega a una posada y viene con una chica que se llama, creo que era Laila, ¿no? Laila, ella dice Laila Macanch. Bien, Zoraida, que quiere ser llamada María, esa era la cosa. Dice, no, yo quiero ser llamada María, pero ella va vestida completamente de moruna. Entonces explica su historia. A mí me crió una aya en Argel que era cristiana y yo oí hablar de María y me enamoré, me embelesó el mito. Entonces digo, quiero ir a hacerme cristiana a tierra de cristiana. Y cuando vi a este cautivo de Argel le dije, cristiano, vámonos a tu tierra. Entonces su tierra se la lleva. Y hay un silencio precioso y elocuente en esa posada, porque está diciendo la pobre, así que he venido a hacerme cristiana, y todo el mundo mira para abajo y dice, sí, vamos, con esa pinta te van a dejar a ti ser cristiana. Es decir, es la época en la que ya no se es, sino que se parece, porque aquí todo es un poco el disfraz con que tengamos a las ideas trascendentales. Muchísimas gracias.